Pues hola, muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando nuevamente aquí en su programa favorito de Gabray Sports, donde como ven ya estamos homologando nuestras imágenes, ya tenemos nuevo layout para que se vea un poquito mejor de lo que teníamos. Y el tema del día de hoy es las finales de Champions, sobre todo, y hablar un poquito de todos esos equipos que han logrado ganar, yo creo que el torneo más importante a nivel de clubes. Ya habíamos hecho ahí un análisis de varios mundiales y ahorita queremos como destacar, sobre todo entrando a los 2000, que es donde quizá ya tenemos un poco más de conocimiento, cómo se han ido desarrollando estos grandes equipos y algunos como comentarios importantes que podemos dar. Para eso saludo a mi gran compañero de esta aventura de podcast, el buen Garay, que nos va a dar ahí algún comentario inicial acerca de la Champions. ¿Qué onda, Conde? Bienvenidos una vez más a nuestro programa aquí, Los Platónicos del Deporte, en nuestro canal Gabray Sports. Suscríbanse, no se les olvide suscribirse. Pues sí, como dices, vamos a platicar un poquito sobre este torneo que es bastante emocionante, divertido. Cada vez que hay partidos a media semana se para todo, o por lo menos de la gente que le gusta el fútbol, es como vámonos, se detiene todo y vamos a disfrutar los partidos de la Champions, este, entre otras cosas, ¿no? Y pues sí, como dices, vamos a ir repasando las finales de las que nosotros comenzamos a tener un poco más de memoria, ¿no? Vamos a empezar con la temporada 98-99, allá donde jugaron el Manchester United con el Bayern Múnich. Aquí vamos a ir viendo como pues los aspectos más relevantes de cada una de las finales, si pasó algo como interesante o algo un poco diferente, llamativo, y pues vamos a tener un rato de charla a gusto, ¿no? Vamos a recordar ahí varios partidos trágicos en mi caso. En tu caso, pues tienen más suerte los que le van al Real Madrid, más triunfos. Ya platicaremos acerca del equipo de mis amores, ¿no? Que hace mucho no pinta. Pero bueno, así es. Entonces vamos a comenzar con a ver, antes de empezar con el repaso de las finales, surge en Europa este caso Bosman, un jugador belga, ¿no? Que empieza como a alegar que los jugadores estaban muy limitados en cuanto a buscar un club, en cuanto a ser libres del equipo al que querían ir, o si algún equipo los quería contratar. Se les presentaba ciertas limitantes, como el famoso pacto de caballeros que teníamos aquí en México y que hace poco desapareció. Allá en Europa había algo similar, ¿no? Entonces este cuate como que empieza a alegar que pues eso no se vale, los jugadores deben ser libres de ir al club que ellos quieran, y pues logra un avance en ese tema. Y a partir de ahí, curiosamente, pues se da que solamente, bueno, la Champions ha sido predominada por equipos de nada más cuatro ligas de Europa, ¿no? La liga alemana, la liga española, la inglesa y la italiana. Por ahí se coló un campeón diferente de un país diferente al de estas cuatro, pero fuera de ahí, en los últimos, ya estamos hablando de 20, 21 años, 20, o un poquito más, 23 años, que no ha habido un campeón de un país diferente a estos, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves acerca de esto? Pues justo, o sea, qué bueno que lo rescatas porque creo que sí fue un punto y aparte en la historia del fútbol como tal, porque pues justamente los países más desarrollados o los países que tenían pues mucho mayor poder adquisitivo empezaron a adueñarse de esta competencia que, como bien sabemos, en su parte histórica la Copa de Europa tuvo algunos campeones pues sui generis, o quizá que ahorita son equipos que no pintan tanto pero que lograron ganar esta gloria europea, pero a partir que se empieza a dar esta libertad que finalmente cambió el fútbol mundial, que aquí en México estaba ahí medio más o menos hasta hace algunos años, donde pues bueno, ya realmente México se dio cuenta que no podía competir, sobre todo con el tema de la MLS, que estaba trayendo a todos los futbolistas mexicanos con todavía cierto nivel o cartel, y México, al tener estas reglas en las cuales no daban la libertad con este famoso pacto de caballeros, pues le estaba impidiendo el desarrollo de la liga. Actualmente
ya no lo tenemos, o sea, es una parte teórica. Pero pues bueno, creo que sí fue un partaguas a nivel mundial y acabó pues bueno fortaleciendo a varios de los clubes más importantes o de menos a las ligas más importantes. Y Exacto, o sea, fue un gran cambio. Antes de este caso o en años, décadas anteriores, teníamos campeones tipo el Estrella Roja de Yugoslavia, el Olympique de Marsella, el PSV Eindhoven, el Sto de Bucarest, o sea, Ajax. equipos, el Benfica, el Ajax, ándale, el famoso Ajax de Holanda, el Aston Villa, o sea, digo, bueno, el Aston Villa es de Inglaterra, ¿no? Pero son equipos que sí, en efecto, si ahorita tú le dices a alguien, incluso a nosotros, ¿no? Nos suena raro que el Aston Villa en algún momento, no, perdón, el Aston Villa es de Inglaterra, el PSV, el Ajax, el Estrella Roja de Yugoslavia, en algún momento ganaron la Champions, es como de, pues, ¿cómo le hicieron, no? ¿Qué, cómo habrá estado la onda? Y a partir de esto, pues empiezan a centralizar los jugadores más potentes o los mejores jugadores del mundo en estas cuatro ligas, y eso pues ha tenido un efecto en que estos países predominen los campeonatos de Champions League, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar con este repaso de las finales a partir de que tenemos un poco de memoria de lo que es este gran torneo de la Champions League. La primera que vamos a revisar un poquito, la de 1998 y 99, bueno, la temporada 98-99, pues, donde se enfrentaban el Manchester United contra el Bayern Múnich y campeonó el Manchester 2-1 sobre el equipo alemán. ¿Qué nos cuentas acerca de esta final? Antes solo hacer un pequeño comentario para cerrar el otro tema, para darnos un poco de la idea por ahí de la temporada justo 94-95 por ahí, que es un poquito antes de esta regla, fue campeón de la Champions League el Ajax. Ajá. ¿Qué jugadores tenía el Ajax en ese momento? Tenía un tal Edwin van der Sar, tenía un tal Clarence Seedorf, que al final, al tener que partir hacia otras ligas, posteriormente van a volver a ganar este torneo, pero es un poquito de qué fue lo que pasó con este tema de la ley Bosman, ¿no? Y bueno, ahora que estás como recapitulando esta final, creo que es de las históricas o de las que todo futbolero, ya sea joven, viejo, tiene idea. Sobre todo porque, pues bueno, llegaban dos equipos históricos, dos equipos con un gran peso, como es el Bayern Múnich, que sabemos que es el eje del fútbol alemán, contra un equipo que tenía o comenzaba, ya tenía algunos años, con un entrenador llamado Sir Alex Ferguson, que aquí es donde no entendemos, ¿no? Es un entrenador que duró los años que estuvo al mando de este equipo y se le respetaron todos los procesos, que más allá de ser un entrenador, él era el director de fútbol o algo así, tenía como un rol ahí medio especial, no llegaba quizá a director deportivo, porque lo de él era más el tema de cancha, pero él cumplía con un rol y tenía un ojo ahí especial para detectar jugadores que pudieran funcionar, entre ellos, pues bueno, el gran protagonista de esta final, que fue el Ole Solskjaer, Ole que Gunnar Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer, que es un jugador noruego, que lo fueron a conseguir ahí, pues de equipos obviamente de mucho menor nivel, y era un Oye, jugador que tenía un... Sí, sí, cuéntame. perdón, a lo mejor a gente que en esa época todavía no veía el fútbol o todavía ni siquiera nacía, pues ahorita igual les puede sonar el nombre, ¿no? Porque pues está como técnico del Manchester United, entró ahí como de bomberazo, se ha mantenido. Es el famoso asesino con cara de niño, ¿no? Le dicen. Discúlpame que te interrumpa, era dato cultural. No. De hecho, digo, como dato que después lo vamos a retomar, pero cuando llegó Chicharito se le nombró el nuevo Ole Gunnar Solskjaer por este rol de ser suplente y entrar a definir los partidos, ¿no? Y creo que no hay mayor ejemplo que esta final que mencionamos de la 98-99, porque prácticamente creo que fue en el 88 y en el 92, pues bueno, entró este gran delantero y acabó finiquitando la final contra un equipo como el Bayern Múnich, que tenía ya una figura como el buen Oliver Kahn, que era un porterazazazo y que no logró, ¿no?
evitar esta catástrofe y estuvieron remando, iban ganando el partido como hasta el minuto 85 y de repente en un suspiro se les fue todo el sueño al Bayern Múnich. Pero creo que esta sí es como un gran inicio para este programa porque es una final que, digo, si tienen oportunidad de buscar los videos, los goles, fue algo sumamente impactante, ¿no? Y creo que es un factor que se va a repetir. La mayoría de las finales de Champions siempre tienen ese toque de héroes, muchas veces anónimos o con esa gente que está destinada a esos momentos y que se acaba poniendo la capa y sacando el pecho a las balas para hacerse presente y pues bueno, definir yo creo que su vida, ¿no? En estos campeonatos. Sí es, digo, como parte de ese Manchester United, tenemos un par de figuras más que pueden sonarnos conocidas, ¿no? Uno de ellos, el famosísimo David Beckham, que bueno, ya después emigró al fútbol español con el Real Madrid, formó parte de ese equipo de los Galácticos, y también otro que a lo mejor a la gente le puede sonar un poquito, el apellido Schmeichel, que en aquel entonces el papá, Peter Schmeichel, no el chico que es Casper, el que ahorita juega en el Leicester City, de que hicieron la hazaña de ganar la Premier hace unos años, pues el papá también fue un portero legendario, ¿no? Esta familia de porteros daneses también está interesante ese caso, y obviamente era un porterazo también, un portero que marcó época, ¿no? Sí, y aparte son equipos que vamos a estar viendo a lo largo de este análisis o esta plática que estamos haciendo. Pero, pues bueno, creo que es súper destacable lo que hacía Sir Alex Ferguson, porque como tú mencionas, estaba David Beckham, pero en sus fuerzas básicas él se encargaba de desarrollar jugadores y en algún momento vi algún documental donde mencionaba a los jugadores de cómo los motivaba. Entonces él se hacía esta rotación de plantillas en las cuales les daba partidos especiales a jugadores. Recuerdo creo que a Gary Neville, que no sé si seguramente no jugó este partido, pero en los posteriores finales ahí estaba el buen Gary Neville, pero él recuerda que cuando era un jugador de 20, 19 años, que él decía, yo hacía el partido de mi vida, era nombrado el jugador del partido y de repente me mandaban a la banca 2 partidos y los seguía manteniendo motivados, es decir, Alex Ferguson diciéndole que no, es que te tengo preparado para ese partido contra el Arsenal, tú vas a ser el titular y vas a ser otra vez el baluarte. Entonces, ese manejo de vestidor y de plantillas gigantes de más de 25 jugadores son pocos, ¿no? Los que lo pueden hacer y en este caso, pues bueno, es un buen caso el buen del este jugador noruego que lo mantuvo motivado y en los últimos segundos, pues bueno, logró dar la hazaña. Después viene un partido que suena dulce. Antes de que te pases al siguiente partido, también un rasgo común que hemos comentado en otras ocasiones, en pláticas de café, por así decirlo, o ahí cuando nos hemos juntado, ya ves que siempre comentamos que los alemanes suelen ser equipos cuya base son casi puros jugadores alemanes, ¿no? Los que suelen, no salen tanto como jugadores de otras ligas. Y pues aquí estaba repasando la alineación del Bayern Múnich en esa final, y solamente un jugador no alemán estaba en la alineación titular. Está bastante interesante. Samuel Kufour, que la verdad no es la primera vez que escucho de él, pero está bastante curioso este caso. Los otros 10 alemanes, y por supuesto comandados por no nada más Oliver Kahn, sino también por el legendario Lothar Matthäus, el famoso 5 mundiales, ¿no? Está curioso, mientras que el Manchester United pues tiene una mezcla ahí entre, sí, británicos, porque hay galeses, ingleses, irlandeses, incluso el mismo Ferguson, que es escocés, y aparte complementando con el trinitario Dwight York, que está el mejor jugador de ese país, por supuesto, por mucho. Pero hay por ahí un sueco, Jaap Stam, también, que es un conocido de nosotros los milanistas. Pero bueno, ahí también empezamos a ver esta tendencia, ¿no? A ya tener equipos muchísimo más globalizados, por así decirlo. Justo, o sea, creo que es una base, porque aparte ese Manchester,
Bayern Múnich ya empezaba en los primeros FIFAs, entonces justo me acuerdo mucho de estos jugadores por el FIFA 99, que Ujú. ahí los veías, ¿no? Y conocías de estos jugadores. Después viene una final bastante dulce para mí, que fue la final de la 99-2000, que es con el Madrid-Valencia. Una final que, bueno, se acaba definiendo entre dos equipos de España y donde había una gran base de jugadores en el Real Madrid. Todavía ese título es antes de los llamados galácticos, pero con jugadores que creo que fueron muchísima garantía, como el gran Fernando Morientes, como Raúl. Creo que en esta final, no recuerdo si estaba Iker Casillas, pero pues bueno, un equipo que creo que empezaba a sentar las bases. Fueron pocos los que se quedaron, pero pues bueno, fueron jugadores muy puntuales y que fueron muy importantes para después esta era de los galácticos. Y Después, aquí, sí, sí, sí. aquí creo que, aquí no sé, pero yo creo que aquí fue un parteaguas, yo creo, en la carrera del buen Níker, porque ahorita que comentabas, sí, él juega la final, pero entra como de última hora, casi casi, porque el portero titular que recuerdo era César, sufre ahí una lesión y algo le pasa. Y ¿sabes qué, Iker? Pues agarra los guantes y vas de titular, ¿no? Algo interesante porque tenía solamente 19 años. O sea, imagínate, vas con 19 años, déjame ver si ya los había cumplido, porque igual y ni en los 19 haya llegado, ¿eh? Creo que es Mira, el 20, 81, puede que haya estado todavía en ajá, los pero 18. mira, la final fue el 24 de mayo y él cumple el 20 de mayo. O sea, tenía 19 años recién cumplidos. Mira, yo creo que ya empezabas con chapa de ganador, pero obviamente la presión, un partido tan importante, que un chavito de 19 años lo haya aguantado de esa manera, no es poca cosa, ¿no? Ya te estabas dando una idea de la calidad de portero que iba a tener el Real Madrid durante los siguientes, el Real Madrid y España durante los siguientes años. Y sí, como comentas, la alineación del Real Madrid con jugadores muy, muy confiables. Incluso ahí tenemos a uno también de mis grandes ídolos, el buen Fernando Redondo, que salió como capitán, o sea, encima de jugadores como bien comentas, Iván Helguera, el mismo Michel Salgado, Raúl, y no, era el capitán, era Fernando Redondo. Era una alineación bastante buena. Y Creo que también fue porque no pudo jugar la final Fernando Hierro, Hierro. tengo entendido. Sí, no estuvo, no pudo estar. Bueno, entró, sí jugó, entró al minuto 84, pero, pero bueno, no recuerdo bien por qué no entró de titular, a lo mejor por alguna lesión y lo dieron unos minutos al final para disfrutar un poco en el campo, pero pues sí, con jugadores españoles de gran peso y complementados por extranjeros también muy, muy buenos como Redondo y Roberto Carlos, el McManaman y el mismo Nicolás Anelka también, ese famoso. Pero sí, y aparte comandados por ese bigotón que también 10 años después le iba a dar una alegría bastante grande a España, ¿no? Que de hecho hoy que estamos grabando se cumple esa alegría. Pueden pasar a checar los capítulos pasados. Justo hablábamos de este campeonato mundial. Pero sí, o sea, y también ahí contando un poquito la anécdota, que es bastante graciosa de cómo le avisan a Iker Casillas. Creo que tenía como 17 años de su primer llamado. Él estaba en la preparatoria todavía y de repente está en clases, llega la directora y le dice, oye, pues te tienes que ir. Y así, no, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿qué hice? Y le dice, no, es que acaban de hablar a tu casa que te tienes que ir a presentar con el primer equipo del Real Madrid porque se lesionaron los dos porteros y pues necesitan al que sigue, ¿no? El cuarto o quinto portero que en este caso era Iker y pues bueno, es una historia que creo que acabó siendo un bendecido de la cancha, ¿no? Sí, exacto. Para De- mí uno de los mejores porteros que he visto. Que justamente hablando de porteros, creo que el siguiente partido que vamos a mencionar, que es el de la temporada 2001, tiene dos grandes arqueros. Uno como el Oliver Kahn, que lo hemos repetido hasta el cansancio, que era el portero de la selección alemana, era un portero bastante confiable, con un carácter
pues fuerte, por así decirlo. Parecía muy frío, pero que creo que nos regala en el final de este partido una de las postales pues más enigmáticas, ¿no? Que es ese abrazo a Canizares, que también en su momento le dio yo creo que una de las oportunidades más grandes a Iker Casillas en el 2002, con ese accidente quizá un poco chusco, pero que no deja de ser trágico, porque al final era un mundial donde se perfilaba Cañizares a ser el titular, y por factores externos, pues bueno, tuvo que ceder ese lugar de ser el número uno. Pero pues bueno, esta final que, como repetimos, se fue hasta los penales, donde pues, bueno, una gran actuación del buen Oliver Kahn. Y aquí no recuerdo, creo que hay un trasfondo en este abrazo. Tenía creo que días o poco tiempo de que haya fallecido su padre, de Cañizares, de Santiago Cañizares. Y por eso, pues bueno, él decidió jugar la final y no le pudo regalar, ¿no? la copa. Pero también este empieza a ser uno de los últimos torneos donde el Valencia se mantiene a un buen nivel, ¿no? Después empieza ahí una pequeña debacle del Valencia. Sí, exacto. Ese partido, como bien dices, lo más recordado creo que es el gesto que tuvo Can hacia Cañizares, hacia Santiago Cañizares. Otra cosa a rescatar en esta final, lo que te comentaba hace unos minutos, que el fútbol se empezó a globalizar bastante en Europa. Bueno, los equipos, ¿no? Se empezaron a globalizar bastante, tan así que el Bayern había jugado la final 2 años antes y como acabo de comentar, solamente un extranjero en su alineación titular, ¿no? Y en esta, ya de pasar de tener a 11 alemanes en la titular, pasaron a tener solamente 4. Oliver Kahn, Thomas Linke, Mehmet Scholl y Stefan Effenberg. Fuera de ahí, todos los demás vienen de Francia, de Inglaterra, de Brasil, hasta un bosnio por ahí, un sueco. Entonces ya empieza a marcarse bastante esto. Y el equipo español, lo mismo. O sea, de sus 11 titulares, cuatro españoles, los demás una mezcla ahí también interesante de jugadores que fueron importantes para la selección argentina, como Pablito Aymar, el Kili González, Pellegrino, el mismo Roberto Ayala, que fue un defensa que marcó también época con los argentinos. Entonces, pues ya empieza esta tendencia donde olvídate de equipos en las finales donde haya una base fuerte de equipos, de jugadores nacionales, ¿no? A lo mejor por ahí tendríamos que esperarnos Barcelona de, hasta el Barcelona de Pep, con una base de jugadores catalanes bastante fuerte, pero incluso ellos, ¿no? Tenían ahí complementos importantes desde el mismo Messi, ahorita el portero Ter Stegen, que es más reciente, en aquel entonces todavía fue Víctor Valdés, que pues, es también español, pero bueno, eso es un tema que vamos a estar viendo de manera recurrente ya en estos enfrentamientos. Y lo que decías de Khan, sí, o sea, creo que es curioso, ¿no? Lo ves y da miedo el tipo, o sea, como que no se ve la persona más amigable del mundo, pero sí tiene uno de los gestos más bonitos en el fútbol, ir y consolar a Cañizares, que sí, no recuerdo bien qué fue lo que le había pasado de manera reciente a Cañizares, una pérdida familiar, algo le había tocado ahí sufrir, algo un poco lamentable, pero bueno, es como dentro de estos prototipos, o bueno, más bien estos estereotipos o prejuicios, creo que Khan es lo que se nos viene a la mente cuando alguien piensa en un alemán, ¿no? Sí, digo, muy, muy frío, ¿no? O sea, y también no era un portero, pues, que no reflejaba tantas emociones. Quizá por eso la idea que uno tiene, pero pues bueno, eso no quita de estas finales. Después Así es. viene la final que se decide con el gol más hermoso que ha existido en el fútbol. Y digo, no lo estoy diciendo yo, es un gol que ha sido premiado y que, de hecho, en el estadio del Real Madrid tiene hasta su propia narración. Un gol que, bueno, creo que fue de otro planeta, que fue esa volea del gran Zinedine Zidane, quien ya se había integrado, venía él de la Juventus, y de repente se saca ese zapatazo a centro de Roberto Carlos, que acabó, pues bueno, definiendo esta final de 2002, ¿no? Que creo que es una de las postales más bellas que pueda haber en el fútbol.
Sí, sí, o sea, ese gol de Zidane es legendario. Desborda a Roberto Carlos, y en el otro día estaba viendo un video donde Roberto Carlos narra cómo vivió el gol y decía, no, no, pues yo desbordé, sentí que tenía alguien cerca a mi derecha, pero no vi bien quién era. Lo que intenté fue mandar el balón en esa dirección porque también llegué un poquito forzado. Salió un globo prácticamente, un globo gigantesco de pase. Y dice Roberto Carlos, cuando vi hacia quién iba, supe que algo bueno podía pasar. Y precisamente, ¿no? Esa volea de Zidane, que aparte no es zurdo, pero pues obviamente sabemos que Zidane dominaba los dos perfiles y de casi de la misma manera. O sea, sabías que era diestro porque conducía mayormente un poco con la derecha y cuando hacía tiros libres o penales lo hacía con la derecha, ¿no? Pero él bien podía controlar, driblar, tirar los penales o lo que fuera con la zurda y no ibas a notar gran diferencia porque misma técnica, misma potencia, pues como sabemos, un tocado por los dioses, uno de los mejores jugadores de los últimos tiempos. Tan así que pues Cristiano Ronaldo le tenía le tiene un gran respeto, ¿no? Y hoy se ha convertido en una de las figuras, pues yo no sé tú cómo lo veías, pero ya una de las figuras más importantes de la historia del madridismo, ¿no? O sea, estar en esa, el otro día estaba leyendo que cuando llegó al Madrid, el Real tenía creo que 8 Champions ganadas. Después estuvo en la novena con ese gol, la décima no estuvo, la 11ª estuvo como, no, sí, estuvo como jugador en esa. Después en la 10ª como asistente de Ancelotti. Después ganó 3 seguidas. No, no, no. Creo que no me acuerdo cómo está, pero el punto es que ha estado en las últimas tres como técnico y como asistente y luego las que ganó como jugador. O sea, creo que pues todo un referente del madridismo, ¿no? Y sí, este partido bastante bueno, me acuerdo también bien, porque como te decía, Balak era ya uno de mis ídolos. Y aquí otro dato que yo sé que tú disfrutaste enormemente, que fue que el Real Madrid eliminó al Barcelona en las semifinales, no sé si te acuerdas de eso. Totalmente, tengo marcado literal hasta el uniforme que usaban porque aquí había una como cierta prohibición, en su momento era un poquito más restrictivo el tema de la playera y creo que por el tipo de patrocinador que traían no le permitían al Real Madrid, pues bueno, portar ese patrocinador, no sé si era una casa de apuestas o era algo ligado, una actividad que pudiera considerarse no legal, y además, pues bueno, este gol llega en el año del centenario, entonces creo que se corona como se debe este, este centenario de, pues bueno, el equipo del siglo, repito, no lo digo yo, fue algo que se No. entregó en la UEFA a la FIFA. Entonces, pues bueno, sí es un gol que queda marcado. Fue una Champions bastante buena. Y después de aquí ya llega esa pequeña mala racha, por así decirlo, o esa pequeña mala suerte. Ahí se empezó a cruzar cierta maldición de que no pasaban de cuartos, octavos. No recuerdo muy bien, creo que era de cuartos, que no podían pasar. Pero también empieza la época de un equipo que sé que disfrutaste bastante y que lo sufres actualmente, como es el buen Milán, que aquí tienes un dato que creo que es bastante curioso y que solamente ellos, ¿no? Pudieron haberlo hecho respecto al número de goles en esa final de Milán Juventus. Ya nos vamos a esa primera final en la historia donde no hay goles en el partido. Y obviamente tenía que ser entre equipos italianos, ¿no? No había otra manera de que no había otros equipos que pudieran hacer algo así. Sí, esa final donde ya empieza a llegar el Milán de mi corazón con pues también con muy buenas alineaciones, comandados por Dida, por ahí Shevchenko, este, ¿quién más estaba? Refrescame la memoria un poco. Este, Dida, Shevchenko, ya estaba prácticamente toda la base. Y Maldini, Nesta, ándale, sí, por supuesto, cómo se me olvidó, Maldini, Nesta, o sea, ya Rui jugadores Costa. italianos, Rui Costa, ándale, el portugués, que también, pues ha caído un poco en el olvido, creo, me parece a mí que
el lugar en la historia de Rui Costa. A mí se me hacía un muy buen jugador, pero se habla muy poco de él. Eh, pero sí, un Milán que tuvo buenos triunfos, buenas rachas, pero pues ya en los últimos años no nos han dado mucho, ¿no? Sí, y aquí también creo que sí es importante destacar, sí había una base de italianos bastante buena y Claro. como lo habíamos comentado en otros episodios que tenemos del programa, pues esta base sirvió para ganar la Copa del Mundo en 2006, ¿no? Pero era un equipo que para finales de 2003 justamente se enfrentaban el buen Gianluigi Buffon contra Dida en esta parte de los penales, que de hecho hasta ahorita que estamos haciendo como un poquito el scouting o recopilando la información, te enseñaba los videos de cómo se adelantaba Dida y que no entendía cómo eso, cómo era permitido en esas épocas o cómo no lo marcaban, porque sí, o sea, prácticamente en los penales se adelantaban medio metro los dos, tanto Buffon como Dida, y creo que eso acabó siendo determinante, y aquí pues estamos hablando de que esta final la decide el jugador más importante en la historia de Ucrania, como es el buen Shevchenko, quien de aquí, pues bueno, también se vuelve un ídolo, ¿no? Y un prócer para el Gran Milán. Sí, comenzaría como una muy buena década para el Milán, o bueno, un Cinco buen años. lustro por lo menos, unos buenos 5 años, donde, pues sí, que hacen una muy buena base de jugadores, aparte comandados por este Carlito, y que también es buen amigo de los madridistas, y sí, o sea, y no nada más el Milán, ¿no? Sino también la Juventus, o sea, entre ambos equipos jugando la final, ya tenían prácticamente el 80% de la selección que un año después iba a ganar la Copa del Mundo. O sea, estaba Buffon, Camoranesi, Zambrota, Del Piero, y con el Milán, Nesta, Maldini. Bueno, Maldini ahí ya no alcanzó a llegar al Mundial, perdón, 3 años después, en el 2006, pero aquí empezaba una muy buena generación de jugadores italianos, el mismo Pirlo, este, y aparte también la Juventus dirigida por el buen Marcello Lippi, que también pues sabemos, 3 años después fue el comandante de esa selección que ganó el Mundial. Y sí, o sea, lo que comentas de los penales, una cosa un poco ridícula que a lo mejor hoy en día ya no pasaría, ¿no? Hoy en día creo que ya son muchísimo más estrictos en marcar esos movimientos del portero para que no se adelanten tanto. Creo que pues, tienen permitido un paso, y esto de Dida sí es escandaloso, o sea, por lo menos metro y medio adelante de la línea del gol. Pero bueno, sí, pasó así, ¿no? Gracias a los italianos tuvimos una primera final sin goles. No, y también destacar que esta Juventus fue el que te decía, ¿no? De esas como injusticias que luego tiene el fútbol, que es que Gianluigi Buffon no ha ganado una Champions League, pero este equipo que también en su momento estuvo peleando y estando ahí entre los mejores equipos de Italia, es el que después se le detectan ahí unos casos de corrupción y una de las cosas creo que bastante destacadas es que la gran mayoría de jugadores se quedó a jugar la Serie B y pues bueno, obviamente estamos hablando de una base que jugó la final de la Champions League y los pones a jugar la segunda división. Aquí pues bueno, estamos hablando que rompieron, a pesar de una diferencia me parece que de 25 o 30 puntos, aún así fueron campeones, porque sea un equipazo, pero aquí destacar ese amor que le tuvieron a los colores, tanto Buffon, Del Piero, sobre todo, pero también ahí estuvo, bueno, Camoranesi y varios de los otros jugadores, Trezeguet, también se mantuvieron en el equipo para sacarlo a flote y devolverlo a la Serie A pesar de todas las sanciones, ¿no? Y Y aquí después, eso, perdón, no me acuerdo, y no sé si es real o es una leyenda la urbana o un frase. mito, esta frase, ¿no? De que, y no me acuerdo ni siquiera quién se supone que la dice, si Pirlo, Creo que es del si es Piero. Creo que es del y del Piero. Piero, ándale, creo que es del Piero, ¿no? ¿Y por qué cuando descendieron, él tenía ofertas del Madrid y de otros equipos, y le preguntaban por qué no se fue, y según responde que un caballero nunca abandona a su mujer, o una cosa Ah, así, no, ¿no? es que aquí destacar el apodo de la Juventus es la Bella La Señora. neta, sí, Entonces dice que un caballero nunca abandona a su señora. Entonces, exacto. pues bueno, sí es una frase mítica
Ajá. y bastante, bastante destacable de esta Juventus que después logra, después de varios años, regresar a la elite europea, porque a pesar de que estaba prácticamente robando en Italia, y ahora sí en el sentido bueno, no en el sentido malo, eh, estuvo robando la liga prácticamente, pero no habían logrado competir el fútbol italiano a nivel europeo. Y después, bueno, viene una final y sobre todo viene un año que creo que fue clave, ¿no? Fue bastante, bastante importante, como es ese 2004, finales de 2004, donde, pues bueno, como podemos recordar, la Eurocopa la acaba ganando un equipo como Grecia, con un Mm, entrenador ahí alemán, Alemán. el buen Otto. Otto, ajá. No me acuerdo muy bien del apellido, pero bueno, fue un, Otto, Otto Hegel, ¿no era? No, ahorita te digo. no recuerdo muy bien, pero justamente con un equipo bastante, bastante defensivo. Pero en este 2004 fue como la única excepción a esta regla Bosman o efecto de la regla Bosman, porque aquí desde los cuartos de final llegaba un equipo que no había estado en esta elite, que ya tenía una inversión bastante fuerte por el empresario ruso Roman Abramovich, que era el Chelsea, que ya se empezaba, ¿no? Creo que poco a poco a Un acrecentar nombre. el fútbol. Por parte de España estaba La Coruña, que al final acaban siendo eliminados por el Oporto. Y del otro lado llega un equipo como el Mónaco, ¿no? Que en este caso se había, creo que su punta de lanza era Fernando Morientes, a quien, pues bueno, debido a este tema de tiempos de juego lo habían sacado o había tenido que salir del Real Madrid y la base era el buen Moro Morientes. Y llega en esta sorpresa que da el fútbol un entrenador como es José Mourinho, quien con una base de jugadores portugueses acaba, pues bueno, dando una sorpresa, ganando la Champions League, con pues bueno, una base como en su momento era creo que... se me olvidó el nombre del portero, pero bueno, estaba Ah, Víctor Villa. Maniche, Víctor Villa. Deco, estaba justamente muchos jugadores que se fueron, como creo que a Ricardo Ferreira, o Paulo Ujú. Ferreira, Carvalho, Víctor Carvalho, Paulo Ferreira. Paulo Ferreira, que fueron jugadores que se acaban yendo después al Chelsea o que acabaron emigrando a muchísimos equipos a nivel europeo. Obviamente, pues bueno, el Porto es un equipo como tal formador en Europa y pues bueno, lograron hacer esta proeza de ganar la Champions. No sé si te hacen aquí un comentario. Sí, es bastante curioso. Esta final tiene varias cosas curiosas, ¿no? Para empezar, pues sí, dos equipos que no son tan comunes, no es tan común encontrarlos en la final de Champions, ¿no? A lo mejor estos los llegas a ver en octavos, todavía cuartos, si les toca un cruce ahí medio accesible, pero no son habituales en estas instancias del torneo, ¿no? Esa es una. La otra, el equipo portugués, o sea, de los 11 jugadores, 10 eran portugueses en la alineación titular, como acabas de decir, ¿no? Y comandados por el buen Mou. Creo que aquí es donde Mourinho se empieza a dar a conocer a nivel mundial. Pues quién es ese cuate que aparte me acuerdo que el Porto metía goles y Mourinho con su cara de enojado de no, o sea, como si no estuviera sintiendo nada, ¿no? O sea, ganaron la Champions y creo que el tipo luego se fue al vestuario, no se quedó en el campo a celebrar con los jugadores ni nada, diciendo, pues es que es triunfo de ellos tienen que festejar, yo me voy. Siempre en este carácter un poco particular y que a mí en lo personal me gusta mucho ese personaje que tiene Mourinho. Eh, pero no solo eso, o sea, eso lo tenemos por el lado del Porto, ¿no? Pero también con el Mónaco hay algo interesante. Ah, por cierto, el técnico este griego se llama, no nada tan perdido yo, Otto Rehhegel. Ya dije Otto Hegel, por ahí más o menos me acordaba que era algo así. Este, con el Mónaco también, como dices, comandados pues, por Morientes, que había salido al Real Madrid, tenía ya muy buena experiencia, pues tener a un jugador que conoce en esas instancias siempre es importante. Me acuerdo también de este Ludovic Juli, Mm. este, Que después llega el también, Barcelona. ajá, después llega al Barcelona, ahí como que medio pintó, fueron años medio grises del Barça que pues, no fue algo muy relevante, ¿no? Su carrera ahí. Pero aparte, fíjate, algo bien curioso aquí.
el técnico del Mónaco era quien, pues ahora sí que 14 años después le iba a estar dirigiendo al campeón del mundo, Francia, Didier Deschamps. Eso es un dato curioso, ¿no? Y iba iniciando su carrera como director técnico y pues en sus inicios ya llevando a un equipo poco habitual en finales a casi ganarla, ¿no? Creo que algo ha de saber de Shams, o siempre ha sido un líder, también fue capitán de la selección que ganó el Mundial, lleva al Porto a la final, entonces una carrera que creo que empezaba bien y que pues lo tiene ahorita como el vigente campeón del mundo. Sí, y sobre todo, bueno, el estilo de Mourinho que posteriormente se acaba yendo al Chelsea, acaba ganando después una copa con el Inter de Milán, pero que creo que justo estaba en un equipo que le creía, que entendía cuál era su idea, cómo era el esfuerzo, y pues bueno, eso es una ventaja, ¿no? Cuando eres un gran técnico y tienes a los jugadores adecuados, creo que puedes Sí. dar este tipo de sorpresas. Y aparte de esto de Mourinho también, ¿no? Destacar que pues él realmente no tuvo una carrera como muchos directores técnicos de pues, haber sido futbolista profesional y haber jugado Eurocopas o mundiales o en grandes clubes. Pues realmente él incluso creo que es profesor de escuela, profesor académico, y además se ha preparado mucho en el fútbol, o sea, todo un estudioso, lo cual hace creo que todavía más llamativo y todavía más mérito la trayectoria que ha logrado, porque no creo que sea fácil hacerte de un nombre, primero entrar en ese mundo, ¿no? Cuando eres ajeno al fútbol profesional, ni jugador fuiste, pues te tienes que ganar las cosas con base en trabajo duro, en estudio, ir mostrando tus credenciales. Incluso, pues mucha gente lo empieza a conocer en esta final, en el 2004, pero él fue asistente un buen rato en el Barcelona. Incluso ahí tiene anécdotas que cuenta con el gordito, con Ronaldo, o él mismo dice, ¿no? El jugador más espectacular que yo tuve la oportunidad de ver o dirigir, pues por ahí es Ronaldo, aunque no haya sido yo el técnico principal. Ronaldo el brasileño, ¿no? No Cristiano. Este, una cosa espectacular. Entonces ya, pues traía una trayectoria interesante. Que en A ver, realidad aquí ni siquiera él cuando estuvo en Barcelona no era un asistente técnico, él era el ah, traductor de Luis Van Gaal. O ah, sea, fíjate, o sea, fue literal el traductor y de ahí él empieza en clubes pequeños en Portugal, digo, creo que en primera división, de ahí pasa al Benfica y del Benfica él escala al Porto, donde creo que se encuentra a la generación de oro del Porto, porque pues bueno, muchos de estos jugadores acaban jugando tanto para el Barcelona, jugando para el Chelsea o acaban en varias de los mejores equipos de las grandes ligas, ¿no? O sea, sí es una historia muy diferente, es literal un profesor en educación física que en su momento por esta habilidad del lenguaje fue el traductor de Luis Van Gaal en Barcelona, por eso ahí en su momento había fotos de él con Guardiola en los entrenamientos, pero uh-huh. sí, ¿no? O sea, creo que es una gran historia, es un gran técnico. Eh, Creo que ahorita ya está un poquito el discurso vencido, por así decirlo, o no, ya no tiene esa misma facilidad de encontrar jugadores, como creo que en su momento lo encontró en todos los equipos, tanto el Real Madrid, que quizá ahí no alcanzó a ganar la Champions, pero estuvo bastante cerca y dio mucha pelea, ¿no? Al estilo de Guardiola, pero pues sí, digo, ya tocaremos más a fondo estos temas y nada más quisiera cerrar este primer capítulo de finales de Champions League con un partido que sé que va a doler. Si ven llorar al buen José Garay, les pido que sean respetuosos, no se burlen en los comentarios. Ya Pero, poco más. pero pues bueno, vamos a hablar de este partido del 2004-2005, donde, pues bueno, si alguien fuera muy creyente, por ahí del medio tiempo hubiera dicho, ¿sabes qué? Ya me voy a dormir, esta final está ganada. Pero, pues bueno, surgió ahí una sorpresa. Después de un 3-0 creo que se convierte en figura el portero de Liverpool, que fue el buen Jerzy Dudek. Uh-huh. Pero pues bueno, es una final que fue trágica, ¿no? Para el Milán, porque es una final que ellos se van ganando al medio tiempo con un 3-0, que lucía bastante imposible de remontar.
pero pues bueno, viene un momento mágico para el Liverpool, quien como sabemos apenas acaba de ganar la liga, pero que durante estos 3 4 años que vienen empieza a dar bastantes resultados, sobre todo en la Champions League, y se empieza a volver este equipo copero, donde con una gran base de jugadores como Xavi Alonso, Dudek, acaban pues bueno ganando este partido, pero pues bueno, dejo a viva voz a que nos cuente José Garay cómo vivió ese momento. Pues sí, mira, me acuerdo perfecto porque era en esa época todavía se jugaban las finales entre semana. Entonces, de que salía de la escuela y luego, es más, ya estaba empezando el primer tiempo a la hora que salía de la escuela y luego llegar a casa a comer y ver la final, ¿no? Y ya en ese entonces era seguidor del Milán por toda esta generación interesante de jugadores que estaban formando, jugadores italianos sobre todo, ¿no? Me acuerdo que admiraba muchísimo a Maldini, a Nesta, a Pirlo, a Gattuso, y pues también la otra base de extranjeros que eran buenísimos, era Shevchenko, Crespo, Dida, ahí ya también estaba Jaap Stam, el holandés, que pues, también había estado en el 99 en la final con el Manchester United, Seedorf, Kaká, o sea, era un equipo que daba gusto ver, ¿no? Creo que hoy en día mucha gente puede ver al Real Madrid y decir, el Real Madrid no me gusta cómo juega, o es aburrido, o muy vertical, o el estilo, bla, 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 ¿no? Igual si vas al Barcelona, lo mismo. O a los alemanes también parecido, ¿no? Y creo que Milán, pues realmente, más allá de a lo mejor italianos o interistas o gente de la Juve, como que caía bien, ¿no? Tenía buena aura ese equipo. Y pues sí, en la final empiezan ganando 3-0. O sea, desde el minuto 1 ya había metido gol Maldini. Y cuando se va en el segundo tiempo, va ganando 3-0 con otros 2 goles de Crespo. Evidentemente, como tú dices, pocas personas se hubieran imaginado que le iban a dar la vuelta. Y pues esta tragedia de Estambul, si lo ves como aficionado del Milán o seguidor del Milán, milagro de Estambul, el resto del mundo, ¿no? Este, pero bueno, también un gran mérito del Liverpool por no darse por vencido. También creo que tuvo ahí algo que ver Rafa Benítez, que también después lleva a otros equipos a ganar cosas que antes no habían ganado. Me parece que Rafa Benítez es el que gana con el Manchester City, ¿no? Cuando esta final, bueno, no final, sino este partido donde sobre la hora el Kun y No, ese este era Roberto Mancini, me parece. perdón, estaba, entonces me equivoqué, discúlpame. Sí, cierto, tienes razón, lo estaba confundiendo. Pero bueno, Rafa Benítez, que incluso también estuvo en el banco del Madrid, ¿no? Nada más que pues, no le fue muy bien. Eh, pero bueno, la verdad es que para darle vuelta a un partido así, también necesitas un equipo bueno, ¿no? Gente con mentalidad importante. Y el Liverpool la tenía. O sea, tenía el liderazgo de Steven Gerrard, del mismo Xavi Alonso, lo que comentas ahorita del portero, Jerzy Dudek, un portero polaco que no es muy recordado, pero era un porterazo. Y creo que 1-1 el Milan sí tenía más equipo, o sea, era más, y no por poco, pero ahí el corazón, y es llamativo que pues les hayan sacado un partido así a gente con tanta experiencia, como el equipo italiano, ¿no? Después, bueno, empatan de manera dramática ahí, Gerard mete el primer gol, Smisser el segundo, y Xavi Alonso lo empata con un penalti. Entonces ahí ya aparte del minuto 60, que todavía, o sea, todavía quedaba en buena media hora como para que el Liverpool pudiera haberlo liquidado en una voltereta que hubiera sido todavía más histórica, ¿no? No pasó, pero fue más dramática. Ya lo histórico ya estaba, nada más faltaba el drama. Me acuerdo también esa jugada donde a Shevchenko le queda un rebote a menos de 1 metro, yo creo, de la portería, revienta el balón y Dudek alcanza a meter, no creo si fue la cara, el pecho, cómo saca ese balón. Ahí es como que donde decías, no, esto está perdido para el Milán. O sea, si esa no entró, ya no va a haber manera de que no va a haber manera de que entre. Y ya, imagínate, con un equipo que está levantando un 3-0, final de la Champions League, ya como dicen, caballo que alcanza gana, se fueron a penales, y en los penales también pues tocó la mala suerte
de que los italianos, bueno, el equipo italiano no lo hizo muy bien. Nada más metió 2 de 5 penales, o sea, ya Shevchenko también totalmente caído. Imagínate, cuando Pirlo te falla un penal en la tanda de penales, pues como que también la cosa ya dices, no, esto no va muy bien. Y por el lado de los ingleses, pues nada más fallaron uno. Entonces, pues sí, una final que bueno, aunque duele que haya sido así, porque pues, yo como aficionado del Milan estaba triste, fue una final histórica y que recuerdas como, wow, qué increíble partido y qué padre que se den ese tipo de situaciones en el fútbol y en el deporte. No ves todos los días una remontada de 3-0 en la final de la Champions League, ¿no? De hecho, yo me animaría a decir que es la final más emocionante que me ha tocado ver. Bueno, ahí te puedo diferir un poquito por esa final del minuto 90 y Ramos. eh, que digo, creo que en tema de emociones pues sí me generó muchísimo más El señor Gol. exactamente que esta, pero pues bueno, o sea, no deja de ser un partidazo y aquí pues bueno, destacar, ¿no? Este punto de que pues, era un fútbol que se disfrutaba, era un fútbol que justamente uno esperaba bueno, ni siquiera el fin de semana, entre semana acabar la escuela para poder pues bueno, poder ver los grandes partidos que nos regalan pues todas las semanas el fútbol europeo, ¿no? Y aquí, como vemos, pues la verdad es que creo que siempre fueron grandes equipos, todas las finales siempre han estado cargadas de este grado de emoción, al final de cuentas, pues bueno, no deja de ser el torneo más importante y el partido más importante, y creo que este milagro de Estambul, pues bueno, puede ser algo icónico, ¿no? O sea, creo que de las fotos más recordadas es ese foto del marcador en el estadio al medio tiempo con ese 3-0. Es de esas fotos que uno ha visto, ¿no? Quiera o no, en cada que ve o escucha de la Champions está ese partido, ese 3-0 y cómo pudieron darle la vuelta, pues bueno, en 6 minutos para con el corazón lograr ganar esta final. Y tú Eh, ves esa foto y lo primero que piensas es, bueno, ya hoy en día no ves esa foto y lo primero que piensas es, no saben lo que iba a pasar. O sea, porque en verdad era poco pensado, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar? Aparte, a un equipo italiano, con defensas del calibre de Maldini, de Nesta y de Jaap Stam. O sea, estás hablando de, este, pues, dos de los mejores defensas que ha dado Italia en los últimos años, ¿no? no, Pero, pues sí. el Y, fútbol. el fútbol, exacto. O sea, Maldini es un referente, un histórico de la selección italiana. Y fuera de ahí lo que dices de este torneo a la Champions, todo lo que genera, creo que pues estamos de acuerdo en que tiene todo un sistema de mercadotecnia o también pues sí, de negocio que es como casi perfecto, ¿no? Atacan por todos lados, o sea, el mismo himno, o sea, la cancioncita, apenas la escuchas y ya la Champions, y casi casi se pone la piel chinita ese himno en alemán, este, la melodía, el mismo balón. O sea, a mí me encanta el balón, que sea con las estrellas y de cada año lo van, el diseño y el modelo va siendo un poquito diferente, ¿no? A mí en lo personal, ya sabes que soy un poco más Clásico. clásico, romántico, me prefiero cuando el balón es a blanco con las estrellas, ya sea roja, negra, azul marino o algo, ¿no? Estos balones como el de ahorita, donde es como con colores azul, rosa, amarillo, azul clarito, no me encantan, pero igual sigue siendo un balón muy bonito. Pero bueno, son muchas cosas que hacen de este torneo algo que nos encanta y que estamos ahí al pendiente todo el tiempo. No nos perdemos la final, es como, pues, no tiene la misma magnitud en cuanto a negocio que el Super Bowl, pero yo creo que, pues, la gente lo ve, o sea, si hay más gente futbolera viendo el fútbol, digo, en la final de la Champions, que gente que realmente le gusta el americano viendo la final del Super Bowl, ¿no? Al final creo que es como nuestra pequeña probadita del mundial cada año, ¿no? O sea, ese partido, pues al final paraliza, ¿no? Al mundo y creo que mucho de este avance o de pues cómo decirlo, el desarrollo que ha tenido el torneo es pasar la final de la Champions a los fines de semana, el tratar de venderlo de una mejor manera, porque pues bueno, justo, o sea, no puedes competir con un evento
bueno, en este caso en México es a la 1:30, 2 de la tarde, contra un partido en fin de semana en un horario prime a nivel mundial. Pues bueno, ese obviamente te ayuda a venderlo más y creo que eso ha sido, pues bueno, la clave, ¿no? O sea, el torneo por tema de calendario se tiene que jugar entre semana, pero esa final, que pues justo, o sea, debe ser de los partidos más vistos en todo el año a nivel mundial, pues ya se pasó, ¿no? Por este tema de la mercadotecnia a jugarse los fines de semana. Pero pues bueno, Exacto. creo que Que ese va a vamos ser, a... Sí, 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 adelante, perdón, adelante. ese va a ser otro tema interesante, ¿no? La mercadotecnia que rodea la Champions League. Porque también ahí tienes un patrocinador muy fuerte como Heineken, y bueno, todo el espectáculo, todo el sistema que tienen armado para llegar a la gente. Pero eso, bueno, ya será en otros programas, ¿no? Sí, creo que ahorita es buen momento para detener este como primer episodio. Creo que los partidos nos dan para hablar mucho más. Ahorita pues bueno, aprovechamos para recordar también muchos datos históricos, pero pues bueno, se viene después de esto grandes partidos, grandes equipos y pues ya lo podrán disputar en la segunda parte de este capítulo. Pues bueno, por mi parte cierro todo, no olviden suscribirse, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos y ahí viene Garay con esa Suscríbanse. amenaza. Suscríbanse.